Hace 3 años llegó el COVID y prácticamente nuestra vida cambió totalmente. Obviamente la vida cultural, política, social y todo se vio totalmente trastocada, pero en lo individual fue donde se dieron los cambios más complicados. Y en aquellos años obviamente se veía lo que vendría después del COVID. Pues muy bien, ya estamos en el después del COVID. Vamos a revisar un poco cómo se ve el aspecto después de estos 3 años de pandemia. Vamos. Por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. Gracias. Hace 3 años, cuando comenzaba la pandemia, obviamente no estamos preparados para un paro que consistió en quedarnos en casa, y recordamos estas palabras, por ejemplo, de Gatell, el quédate en casa, y se declaraba y que primero iban a ser 20 días. Entonces, al principio, por ejemplo, sí pensábamos que iban a ser esos 20 días de estar en casa y todo en abril, pero pues las cosas se fueron complicando a tal grado que, bueno, pues vimos que nos tuvimos que quedar casi 2 años y medio ahí con esta idea de la cuarentena, una cuarentena que se prolongó y prolongó y prolongó, por lo menos durante el primer año del 20, de abril del 20, hasta hasta abril del 21, fueron los años obviamente más complejos. Y en estos años, el primer año de la pandemia, vimos en este caso una sociedad que se mostraba completamente abierta y dispuesta a cambiar en todos sus aspectos. Sin embargo, obviamente la pandemia también trajo pues movimientos a nivel político, cultural, económico, que no estábamos preparados para ello. Por ejemplo, detener la economía fue un proceso increíblemente difícil, sobre todo para economías como la mexicana, que es una economía emergente que está en este caso apenas creando su propia infraestructura. Entonces fue muy difícil en este caso salir de ahí, detenerlo y luego salir, y luego más que venía cayéndose el Producto Interno Bruto. Entonces fue muy difícil, por ejemplo, empezar a generar de nuevo ingresos y que subiera, ¿no? Todavía tenemos los procesos inflacionarios, que todavía ahorita vamos a explicar un poco de dónde vinieron, pero sobre todo esta cuestión de que vernos encerrados, ver los locales vacíos, ver los negocios, malls, mercados y todo ello vacíos. Nosotros mismos tuvimos que cambiar nuestra dinámica de esto de, por ejemplo, dar clases y darlas en estos medios en línea, pero también la cuestión de saber ahora qué vamos a hacer, de qué vamos a depender. Entonces, por ejemplo, pedir las cosas por en línea, no sé, depender de la tecnología para absolutamente todo, y el cubrebocas, que es todo un tema, pero sobre todo esos primeros años, ese primer año más bien, nos enseñó que la vida obviamente siempre nos depara las sorpresas y que no estábamos preparados absolutamente para ello, ni a nivel salud, ni de economía, de política y todo. A nivel político, por ejemplo, se desató una serie de gobiernos, en este caso, que implementaban sus propios protocolos. No había un protocolo mundial, por ejemplo, no hay un gobierno mundial que diga así van a ser las cosas. La OMS también jugó un papel totalmente terrible, pero bueno, esa es esa parte. Entonces se dictaban medidas, en este caso, para cómo combatir este primero virus, que era el coronavirus, que es este SARS-CoV-2, y que después empezamos a llamar COVID, ¿no? COVID-19, incluso de coronavirus pasó a COVID-19 y luego simplemente COVID. Y primero las escenas alarmistas y todo, y los gobiernos empezaron a implementar medidas políticas y económicas y sobre todo de distanciamiento social
que cada país lo tenía. Entonces, por ejemplo, se implementaron estos semáforos donde veíamos el avance, una especie de tracking de avance del virus, y sobre todo del número de infectados, el número de muertos, ¿no? El número de recuperados, aunque era más taquillero ver el número de muertos, porque entonces le podías pegar más a las autoridades de salud de tu propio país. Y entonces se creó una mezquindad impresionante a nivel político, pero sobre todo a nivel académico. Era una cuestión donde académicos, investigadores, científicos, se prestaron a este golpeteo político, por ejemplo aquí en México, aunque no fue exclusivo, fue a nivel global. Se prestaron a más que buscar soluciones, más que buscar en este caso formas de solucionar este asunto, no, se dedicaron al golpeteo político según sus intereses ideológicos, sus creencias políticas. Entonces eso fue un primer indicativo de que esto pues iba a terminar muy mal. Y entonces vimos, por ejemplo, a doctoras como esta doctora no sé, esta doctora de la Facultad de Medicina, la directora del Instituto de Molecular, ¿no? Lauriane Jiménez, digamos, alentando la buitricidad, ¿no? Es decir, ya el gobierno ha matado a tantos. Bueno, no era culpa del gobierno, también había unos gobiernos neoliberales que dejaron destrozado, en este caso, el sistema en este caso, de salud que había en México, hospitales sin terminar, deficiencia y todo ello. Entonces, pues obviamente viene este golpeteo para poder hacer incrementar que la culpa de los muertos no se debía al COVID, sino se debía a las malas decisiones, en este caso de Gatell o de la gente encargada de salud. Y entonces también esta cuestión que se aunado a esto del desabastecimiento de medicamentos, sobre todo de cáncer, que la industria PISA, que chantajeaba también al gobierno por los precios y la distribución y los sobreprecios. Entonces también vino este asunto, se sumó. Entonces, más que aportar datos, se falsificaron cifras, se aumentaron una guerra de datos, en este caso de que sí, no, pero perdíamos el foco de que esto era también a nivel internacional. Es decir, a nivel internacional en Estados Unidos surgen las teorías de la conspiración acerca de quién tiene esto, el famoso, las vacunas, el chip, quién le conviene, si a China, a Estados Unidos, que el proyecto HARP, que los ovnis, que los... En fin, una serie de idioteces que se dieron en este momento, pero que era muy conveniente, sobre todo para ese sector de la derecha trumpiana que había llegado al poder en el 2000, en este caso 16, y que comenzó a generar toda esta cuestión anticientífica, antivacunas, anti todo ello. Pero entonces teníamos un sector muy dividido, unos académicos apoyando estas teorías antivacunas, ¿no? Y otros científicos aplicándose y difundiendo información, en este caso que era malinterpretada, en fin, y entonces se hacía una serie de tonterías. Entonces, ese primer año fue un año de aprendizaje donde hubo muchas muestras de solidaridad. La gente se solidarizaba con los médicos, con las enfermeras, con las familias, ¿no? El cielito lindo cantándose afuera de los hospitales. Y poco a poco esto se fue diluyendo, ¿no? Sobre todo por las fobias políticas, de que el gobierno, en fin, y que no funcionaba. Entonces veíamos, por ejemplo, cómo los gobiernos, cuando había elecciones, venían cayéndose hacia una tendencia hacia la derecha, hacia la ultra, partidos como Vox, o aquí o los gobiernos, en este caso, en las elecciones del 21, que castigaron al gobierno, en este caso, con toda esta desinformación que había bestial, y sobre todo con toda esta malinformación de muy mala leche con respecto a lo que había sucedido. Entonces, obviamente, esto se fue poco a poco generándose una burbuja, y cuando llegan las vacunas,
viene ahora el segundo golpeteo, ¿no? Este año del 21, de diciembre del 21 hasta el 22, cuando vienen las vacunas, que este es un gran logro en este caso de la biotecnología y de la ciencia, haber generado una vacuna en tan poco tiempo y que se haya dado en tiempo récord. Pero lo malo de todo esto fue cuando se empezó a politizar también, que si la vacuna china, que si la vacuna rusa, que esto, y entonces yo escuchaba gente que dice, es que no quiero poner la vacuna rusa porque pues me voy a volver comunista, ¿no? Cuando Rusia tiene años, por lo menos todo este siglo, ni se acerca a lo mínimo de comunismo, ¿no? Lo que fue la Unión Soviética. Entonces, o los chinos, no, es que los chinos inventaron el COVID, entonces nos van a meter. Y una serie de prejuicios raciales, ideológicos, tontos, avalados por académicos, ¿no? Avalados por intelectuales, estos prejuicios, ¿no? Una tipa investigadora, Alma Maldonado, por ejemplo, agarrando y acusando que las vacunas que les daban a los maestros eran de baja calidad, y entonces muchos maestros no se fueron a vacunar, ¿no? Esta maestra, por cierto, del Siempre Está, ¿no? Entonces, que no se fueron a vacunar, y entonces, ¿cuántos de ellos no murieron? ¿Cuánta desinformación acerca de las vacunas por prejuicios políticos, ideológicos y de miseria humana no hubo con respecto a esto? Todavía en esa época entonces se pensaba, pero después de la pandemia vamos a salir mejores seres humanos, vamos a ser mejores. Bueno, pues estamos en ese momento y entonces pensamos, ¿en verdad? ¿En verdad salimos mejores seres humanos? ¿En verdad nos volvimos mejores personas después del COVID, después de haber pasado todo esto? Un poco haciendo una revisión muy básica, por ejemplo, de los procesos donde la humanidad se ha visto sometida por personajes como, por ejemplo, Hitler en la Segunda Guerra Mundial, o en la Primera Guerra Mundial, con una guerra que pues sí mató muchísima gente en Europa, o la Guerra Fría, o la guerra esta los que tuvimos, la guerra contra el terrorismo causado por Estados Unidos. En fin, cuando hemos tenido estos procesos siempre viene como un deseo esperanzador de que esto nos vaya mejorando. Nos damos cuenta que absolutamente no pasa así, ¿no? Que nos vuelve prácticamente peor de lo que éramos. Entonces, con el COVID, después de que llegó, esta sensación de la limpieza, de la sanidad, del acercamiento, del miedo al otro, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a convivir con el otro cuando lo veíamos, en este caso, a la gente? En este caso, primero de la gente que se ponía el cubrebocas, luego la gente que no se ponía el cubrebocas, luego la gente con mascarilla, luego echarle todo el gel, en fin, que eran medidas para la pandemia. Ahora hay un fenómeno que se llama los coviadictos, ¿no? Esta gente que tiene la obsesión de que vamos a tener pandemia por siempre, que va a durar por siempre el COVID. Lo vamos a tener, ya se quedó en nuestro organismo, ¿no? Entonces lo vamos a tener. Pero esta sensación de que tengo que separarme de los otros, o moralmente, si yo me pongo un cubrebocas en este momento, moralmente soy superior a los demás porque yo sí me cuido. Entonces también eso es un efecto psíquico también de la pandemia, de habernos dejado como los que somos superiores en este caso en medidas o sanidad o en la enfermedad, ¿no? de otros. Cuando finalmente nos hemos vuelto como muy adictos a esto, ¿no? Ser hipocondríacos del COVID, o de que ahora todo nos enferma. Que si bien sí hay muchas cosas que nos enferman, pero no estamos a este nivel de que necesitamos estar separados o diferenciados de los otros para no contagiarnos. Entonces es como el cuento de Ionesco, del rinoceronte, donde al principio el que no tiene cuerno, todos se burlan de él, y al final todos terminan sin cuerno y ahora se burlan en este caso del que tiene cuerno. Entonces, un poco así nos manejamos socialmente, vamos y venimos en este caso con estos cambios que parecen hasta absurdos con respecto hacia el miedo hacia el otro, ¿no? Más bien es un miedo también hacia nuestras propias inseguridades, y un miedo mucho a lo que también actuamos nosotros. Entonces el COVID, ¿qué nos trajo después en el último año? Pues nos trajo en este caso mucha pelea entre cómo vamos a convivir, sí, con el virus, pero sobre todo cómo vamos a convivir
con las enseñanzas que nos dejó. Una de ellas fue, por ejemplo, la educación en la educación. La educación en este caso no estaba preparado, al menos aquí en México, para el cambio tecnológico. En el principio incluso tuve que dar algunos cursos de cómo utilizar plataformas como básicas, como el Zoom, ¿no? O el Meet, o enseñar, por ejemplo, a maestros incluso a cómo hacer presentaciones de PowerPoint, videos y todo este asunto. Este mismo proyecto surgió a partir de ahí, ¿no? De la letra suelta, a partir de esta necesidad de estarnos comunicando un poco a través de los medios. Entonces, aunque pues no somos nada exitosos porque pues no es nuestra intención esto ser populares ni de ese asunto, pero nació como una especie de comunicarnos entre los cercanos. Entonces, obviamente, hubo un aprendizaje, hubo una transformación de las plataformas hacia allá, cosa que fue muy curiosa en el asunto de cómo lo utilizamos. No, porque ahora nos quedamos, ahora usamos el Zoom para todo, aprendimos a utilizar las herramientas, hacerlo al principio todo aquí, luego híbrido, ahora hemos regresado, pero ha regresado una generación de estudiantes, por ejemplo, que no tuvieron esa convivencia, no tuvieron la convivencia con sus demás compañeros, no tuvieron convivencia con los maestros, la convivencia que da la universidad, porque hay que estar de acuerdo que la universidad lo que te da no es el ir a aprender contenidos, eso los aprendes en cualquier lado, es la convivencia que te da, ¿no? Ese es el real valor de la universidad, las relaciones sociales que construyes, en este caso el sentido de comunidad, de trabajo, en fin, eso es el valor de la universidad, no los contenidos, eso los aprendes tú de otra manera. Entonces, obviamente esta generación de chicos, de millennials por un lado, ya finales, y de centennials que les tocó, pues vemos ahora todos los problemas que traen, ¿no? Este problema del bullying tan exacerbado que lo trae porque hay un deseo como de resaltar, de salir, de demostrar que ahí estás, ¿no? Pasaron 3 años, casi 2 años metidos en la computadora, entonces hay un deseo de salir, de expresar, de decir, ¿no? Demostrar que tú eres el que tienes el control, ¿no? Muchos de los paros, muchas de las acciones que se han hecho también son este deseo de demostrar quién tiene el poder, ¿no? Somos los alumnos, tenemos el poder, somos los maestros, tenemos el poder, o sea, hay un problema en ello. Veo muchos, por ejemplo, académicos afectados anímicamente y psíquicamente, también porque también no saben enfrentarse, por ejemplo, a los nuevos alumnos de la comunidad de la pantalla, ahora verlos, ¿no? Entonces, ¿cómo los vamos a ver? ¿Cómo los vamos a tratar? ¿Cómo nos vamos a llevar ahora, ¿no? Entonces, eso en la educación, por ejemplo, es una cosa. El problema es que no aprovechemos los recursos que aprendimos en la pandemia, como esto del Zoom, esto de los recursos, hacer nuestros materiales, nuestras presentaciones, videos, en fin, ya regresamos a esto, ya no existe, ¿no? O sea, sí nos cansa, pero es prácticamente la tecnología, en este caso en la educación, es un valor importantísimo, es algo que nos ayuda, no nos va a suplir, ¿no? Pero obviamente le tenemos un terror y ahora lo queremos dejar. Entonces, eso realmente va a ser triste si no sabemos aprovechar la enseñanza tecnológica o los recursos que nos dejó el COVID, en este caso, en la parte de educación. En la parte tecnológica, por ejemplo, también hubo muchísimos avances y junto con la economía. Entonces, por ejemplo, la cuestión que vemos ahora de empresas de repartición de comida, de alimentos, de Amazon, todos crecieron impresionantemente. Crecieron las empresas, pero no crecieron los beneficios, en este caso sus empleados. Entonces muchos de estos empleados de estas empresas tienen un montón de carencias, en este caso económicas, tienen un montón de carencias para la cuestión de su trabajo laboralmente. Entonces obviamente también vemos ahí que hubo un crecimiento económico de estos empresarios que se utilizaron la tecnología, pero no ha bajado, no ha caído, no ha goteado ese beneficio en este caso, a sus empleados. Esa es una cosa que tiende a replicarse en estos modelos de WeWork, por ejemplo, de salir a sus oficinas. Dice uno, bueno, sí está bien y todo, pero bueno, no todo es el trabajo en electrónico, no todo también es aquí. También el trabajo en la oficina y todo generaba recursos, porque también le genera recursos al señor que vende la comida, al que reparte, al que limpia, ¿no? Nada más pensábamos como un sentido egoísta de, yo me quedo en mi casa y todo.
conozco cantidad de académicos egoístas que les choca dar clases, por ejemplo, y prefieren la distancia de esto. ¿Por qué? Pues porque no quieren ir y que dicen, bueno, es que me quedo. No, también tienes que ver a tus alumnos, también se tiene que regresar a las oficinas, pero también se tiene que ver cómo conciliamos el trabajo en casa, ¿no? Pero también yendo al trabajo a la oficina, porque también es ir dejar eso vacío. Las experiencias que tuve yendo, por ejemplo, a Estados Unidos a los downtowns, y por ejemplo ver los vacíos era una tristeza infinita. Entonces, por ejemplo, uno dice, y esta gente que vivía, todos estos negocios que vivían a través de estos edificios, ¿dónde está? ¿Van a morir? ¿Qué? ¿De qué sean? No, serán Starbucks, entonces se van, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tampoco ya tiene la gente. Y a muchas empresas pues les conviene también, ¿no? O la migración, por ejemplo, que vivimos aquí, por ejemplo, aquí en la Condesa, que vivimos de este turismo de trabajo que está instalado aquí, que aprovechan en este caso los precios bajos, sobre todo con respecto a su moneda, el dólar o el euro, y se instalan aquí y entonces elevan los precios de las rentas, de los insumos, de todo, la apropiación de espacios y todo, que no hay que confundirlo con xenofobia, porque no hay un reclamo en este caso de ese tipo, sino más bien de equidad, es decir, vamos a equilibrar, porque yo no puedo hacer eso, pero tú sí puedes venir a hacerlo aquí al país, y tu presencia eleva los costos en este caso, ¿no? Entonces, obviamente también tenemos que buscar un equilibrio de todo esto. Entonces, obviamente, es tratar de buscar, en este caso, unas finanzas, en este caso, o unas políticas públicas y finanzas, en este caso, que sean compatibles con la nueva forma de trabajo que tenemos ahora. También no lo estamos generando a la precisión o al ritmo que se necesita, ¿no? Necesitamos generar nuevas herramientas, en este caso proponer nuevas herramientas gubernamentales, exigirles a los partidos políticos, a los gobiernos, que este gobierno pues ya está terminando, al que viene, y aparte no fue tan eficiente en eso, sino generar en este caso un reclamo de generar en este caso políticas públicas que beneficien al sector que se vio más mermado durante la pandemia, en este caso, ¿no? El número de muertos pues es muy grande, también se debió mucho a estas enfermedades que se tenían, como la diabetes, el sobrepeso y todo ello. Entonces no nada más fue el COVID, todas estas como morbilidades, palabra tan difícil, que teníamos. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a prepararnos para una próxima pandemia, para que no tengamos esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya deberíamos estar trabajando en eso, ¿no? Quitando productos chatarra y todo ese asunto, pero hay demasiados intereses económicos y políticos que no nos permiten ver eso, y que no permiten, o hay una serie de boicots a los programas de esto, y que no permiten que esas políticas también bajen. Entonces, obviamente, también, por ejemplo, en las artes, las humanidades, obviamente van a salir libros, obras, todo que hablen de esto del COVID, y va a ser como siempre que ha habido una guerra, ¿no? Siempre sale la literatura, el arte y la inspiración acerca de este momento. No estoy tan seguro si lo que se produzca en adelante, que ya hay algunos, por ejemplo, que se produzca con respecto al COVID, a lo que nos ha dejado COVID, no necesariamente se va a traducir en obras, en este caso, que trasciendan, ¿no? Pues, ¿por qué? Pues porque también hay un mercado editorial que se encargó mucho a la cuestión de que, bueno, ya el COVID, entonces todos vamos a quedarnos en un aspecto, en el aspecto de la autoestima, y esos libros venden más, y la autoayuda, y lo cósmico, los signos astrales, y todo eso es lo que vende más, ¿no? Entonces, obviamente no esperamos que surjan grandes obras a partir de ahí. Entonces, bueno, el impacto que vamos a tener después de la pandemia, pues pienso particularmente que va a ser un mundo más, en este caso, más aletargado, más prejuicioso, más políticamente inestable, más lleno de fake news, más lleno de ideología, de estas
pseudociencias y todo ello, más que salir en este caso con una actitud mucho mejor y mejor preparados después del COVID. Mi planteamiento es que es totalmente pesimista, totalmente pesimista, y no veo que vayamos a generar un cambio positivo en este caso, ni como sociedad, ni como personas, ni como comunidad. Creo que sí nos va a faltar muchísimo y muchísimas más cosas para poder generar esos cambios que buscamos. Y no va a ser ahora. Bueno, pues nos vemos la próxima semana y otro tema. Vamos a tratar de explorar algunas cuestiones como el clasismo también aquí en las redes y también a nivel académico. Muchas gracias y nos vemos para el otro.